Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este martes 13 de septiembre de 2016. Estamos con Ciudadanos Saludables, el tema del mes, y una segunda serie del mes que se llama El Reino en la Tierra. Hoy es el día 13, ya dijimos. Hechos 11, 19 al 30 es el pasaje que estamos estudiando parte por parte. Pero antes de leerlo, déjenme introducirme de la siguiente manera. El Señor Jesús nunca buscó creyentes, de esos hay muchos. Tampoco buscó fans. Por eso fue tan honesto al decir cosas como estas: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. También dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. De hecho, la gran comisión que dejó a sus seguidores dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Si queremos definir lo que es un discípulo en pocas palabras, debemos decir tres cosas. Uno que anda con Jesús, es decir, habla con Él, lee su palabra y le imita. Un discípulo es uno que cree lo que Jesús dice, es decir, pone en Él su confianza, confía en sus promesas, por ejemplo. Y tres, uno que hace lo que Jesús ordena, es decir, obedece y se somete al reino como un súbdito del Rey Jesús. La mayoría de las religiones buscan adoctrinar a sus creyentes, es decir, buscan que un ser humano sepa cosas que no sabía. El Señor Jesús, por medio de su iglesia, busca transformar a sus discípulos, es decir, buscan que un ser humano se convierta en alguien que no existía. Podemos decir que el discipulado es el proceso por medio del cual un ser humano camina con Jesús hasta parecerse a Él. Los cristianos del primer siglo, como Pablo, entendieron esto y por eso se esforzaron por hacer discípulos en todo el mundo. He aquí una respuesta más a la pregunta: ¿quiénes son los cristianos? Y el tercer propósito de la iglesia que encontramos en este pasaje que hemos estado estudiando. Cristianos son aquellos que motivan con propósito. Y esto tiene que ver con el ministerio de la enseñanza. Les leo el pasaje de donde surge esto. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Eso se encuentra en Hechos 11, 22 al 25. Aquí vemos a los cristianos del primer siglo buscando animar a otros a través del discipulado cristiano, a través de la enseñanza. Y esto, por supuesto, nos presenta el ministerio de la enseñanza que debe haber en toda iglesia. La vida cristiana es un proceso que no se termina mientras estemos en este mundo. Se trata de algo que se inicia cuando nacemos de nuevo por la gracia de Cristo, es decir, cuando creemos en Él, cuando le entregamos nuestra vida, cuando el Espíritu Santo inicia su obra en nosotros y continúa durante toda nuestra existencia. Bernabé y Pablo sabían esto, así que no tardaron en realizar un trabajo efectivo de discipulado con los cristianos de Antioquía y fueron a animarlos. ¿Cómo los animaron? Con la enseñanza, con el discipulado. Comete un grave error quien cree que la vida cristiana es solo asistir a un culto a la semana o creer en Dios por su cuenta sin tener ningún compromiso con otros cristianos. Debemos entender una cosa importante. El cristianismo no es para solitarios. El cristianismo es una fe personal, sin duda, pero no es individualista. La fe cristiana se vive en una experiencia comunitaria. El cristiano está en un constante proceso de enseñanza y desarrollo. El cristiano necesita de la enseñanza de otros. El cristiano necesita compartir su fe y enseñar a otros. El cristiano es discípulo y hace discípulos. Es probable que la religión popular y la superficialidad del mundo actual esté inundando los corazones de muchas personas y son ya demasiados los que pretenden vivir una fe mediocre, a medias. De hecho, hay personas a las que les preguntas: ¿qué religión tienes? Y dicen: soy creyente, no voy a mi iglesia, no hago lo que dicen ahí, no creo esto, no creo la mitad de lo que dicen, o no creo mucho más de la mitad, pero dicen que son creyentes o dicen que son determinada religión. Algunos incluso solo lo hacen por cumplir con la religión, por seguir una tradición humana o la tradición de sus padres. Jesús llamó a los seres humanos a ser discípulos. Él dijo:
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Él es el gran eh, amoroso, el gran libertador, el que tiene los brazos abiertos para recibir a cualquier persona, el que no rechaza a nadie. Sin embargo, dijo que algunos no pueden ser sus discípulos, los que no llevan su cruz, los que no van en pos de él, los que no caminan con él, porque el discipulado es una oferta, es una invitación que él hace y hay que aceptarla. Y si hay que aceptarla, entonces existe la posibilidad de rechazarla. Esta es la razón de estos devocionales. Se trata de un esfuerzo para enseñarle a usted el camino de la fe con enseñanzas, principios y valores que usted puede recibir cotidianamente, todos los días. Pero esto no es todo. Usted además debe leer la Biblia por su cuenta, debe orar al Señor, debe confiar en Él y reunirse con algún grupo de creyentes. Ciertamente hay comunidades en las que se predica un evangelio falso, y también hay falsos apóstoles, y falsos profetas, y pastores usureros. Sí, sí hay. Pero eso no nos da justificación para que nos aislemos. Solo nos da una razón para buscar mejor, para analizar mejor las cosas y para unirnos con más razón a una comunidad bien fundada en la palabra de Dios que nos enseñe, nos defienda y nos dé armas para no confundirnos. Tengo un ejemplo para ustedes. En los Juegos Olímpicos de París, Eric Liddell renunció a participar en la carrera de los 100 metros planos, de los que era campeón en el Reino Unido, porque de acuerdo con su fe, el domingo era día para honrar a Dios, y ese día eran las eliminatorias de los 100 metros planos. Sin embargo, fue inscrito en los 200 metros planos y consiguió la medalla de bronce, pero su gran momento fue cuando compitió también en los 400 metros planos y rompiendo el récord olímpico, obtuvo una victoria inesperada con un tiempo de 47.6. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con sus convicciones religiosas, de este deportista, que por cierto también fue misionero a la China, donde vivió después de las Olimpiadas hasta el día de su muerte. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con su actitud de no competir porque era domingo, independientemente de lo que pensemos de eso, su actitud, su valor, su disposición para seguir sus convicciones nos recuerda dos cosas. Necesitamos entrenar el espíritu para las más importantes hazañas de la vida. El apóstol Pablo dijo alguna vez que nos ejercitáramos en la piedad y dijo: el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dijo que no era provechoso, pero dijo que era provechoso poco comparado con lo provechoso que es el ejercicio espiritual, el ejercicio de nuestro interior. Así que necesitamos entrenar el espíritu para las más importantes hazañas de la vida. Y necesitamos ser obedientes y leales a un entrenador espiritual, a Jesús. Es decir, necesitamos discipulado, entrenamiento, capacitación, enseñanza. Necesitamos someternos a un maestro, el Maestro Jesús. Lo peor que podemos hacer es creer que ya lo sabemos todo. La clave para el discipulado es reconocernos ignorantes y deseosos de aprender. Así que no dejemos de aprender. Seamos discípulos. Vivamos este ministerio de la enseñanza, de la educación, del discipulado que existe en las comunidades de fe. Y recordemos, entonces, ¿quiénes son los cristianos? Son aquellos que motivan con propósito, podemos decirlo de otra manera. Son aquellos que discipulan para animar a otros. Y bueno, si somos discípulos, alguien nos motiva a nosotros, nos enseña para seguir creciendo. Espero que esto sea útil para usted. Le deseo lo mejor y me gustaría encontrarlo una vez más el día de mañana. Hasta pronto. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí.